18 y a esta serie de podcast en que vamos a hablar sobre la situación de Colombia y vamos a hablar de ella desde diferentes textos literarios que nos hablan de la distopía. Estamos entonces en el segundo episodio de la serie que titulamos Podemos evitar la distopía. Y Daniel nos va a contar qué pasó antes. Sí, bueno, esta es la segunda parte, entonces tengo que contarles las escenas del capítulo anterior. En nuestro capítulo anterior vimos quién era George Orwell, cómo fue que llegó a escribir 1984 y empezamos a analizar varios temas muy puntuales frente a 1984, sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje y lo que tiene que ver con la autoridad. Esto detonó muchísimas discusiones entre nosotros tres. Está buenísimo porque tenemos unos puntos de vista que están encontrados y eso generó un diálogo tan interesante que llegamos a este episodio. O sea que lo dejamos partido a la mitad. Si quieren, en el Spotify está el audio de la semana pasada y esta pues es la primera vez que lo hacemos en video. Entonces ojalá lo disfruten. Está en todas las plataformas de podcast. Está en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor y otras que ahora no me acuerdo. Y a partir de ahora, pues vamos a estar en video en YouTube. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos con nosotros a Magdiel González y a Santiago Giraldo, que nos van a ayudar a hacer esta versión para personas sordas y pues bienvenidos a todos, también gracias por estar aquí, qué bueno tenerlos acá con nosotros. Bueno, vamos a continuar entonces, nos quedamos hablando de los lemas. Santiago. Bueno, es muy importante saludar, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde, en la parte del planeta donde nos están escuchando y la hora. Imagino que algunos están barriendo, que es normalmente lo que uno hace para ver un podcast, o tratar de hacer algo productivo y están procrastinando, entonces bienvenidos entonces a este segundo capítulo sobre la situación de Colombia. Y 1984. Y 1984 de George Orwell. Muy bien. Bueno, también pueden lavar la loza mientras nos escuchan. Es bastante útil. Bueno, o hacer ejercicio, ¿no? O sea, o hacer ejercicio, o caminar. Ok. Vamos entonces a volver al tema de 1984. Empezamos a hablar de los tres lemas que maneja LINSOC, que es el partido al que pertenece Winston. Y habíamos empezado hablando del tema la ignorancia es la fuerza. Daniel nos había hablado un poco de cómo se había promovido una serie de situaciones a través de los currículos, el control de currículos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos e Inglaterra, currículos que de alguna manera amplían el tema de la ignorancia o ponen a los estudiantes dentro de un estado de ignorancia. Daniel, ¿quieres continuar con esa idea? Sí, claro, además que esto, primero que todo, que es muy importante, estaba pensando mucho esta semana, a pesar de que sucedió en el gobierno de Reagan y Thatcher, no significa que ellos hayan sido los que se lo inventaron, ¿no? Estaba pensando, esta semana justo como pensando en cosas como el caso Dreyfus hace ya 140 años, en el que uno ve cómo todas estas mentiras y todos estos slogans se van metiendo a partir de repetición en la gente hasta llegar a crear odios, hasta llegar a crear divisiones, ¿cierto? Pero no sin antes el gobierno el gobierno de Francia, el gobierno alemán, ir sacando fondos de la educación, ¿cierto? Ir rebajando la calidad de la educación. Y el primer síntoma visible es el caso Dreyfus, ¿no? Que, pues bueno, el segundo síntoma visible va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pero el primer síntoma sí que de verdad despierta a esta oleada de ignorancia en Europa lo podemos ver en el caso Dreyfus,
¿sí? Entonces es muy importante ver cómo estos procesos no suceden de la noche a la mañana. Esto es algo que puede durar 20, 30 años creciendo. Ah, y tiene dos cosas que yo quiero apuntar respecto a el eslogan "La ignorancia es fuerza". Primero que todo, es súper cierto. La ignorancia fortalece, pero ¿a quién? ¿Sí? No fortalece al ignorante, sino fortalece al que puede controlar al ignorante. La forma más fácil de hacer un ejército, y eso lo saben todos los países africanos, es tener gente ignorante. ¿Sí? Porque nadie nunca va a estar detrás de uno preguntándole por qué está armando un ejército. Los soldados no saben por qué están peleando y no les importa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les lleno la cabeza rápidamente con 3 o 4 cosas y facilísimo los tengo combatiendo. Y en el momento en el que yo quiera crear enemistades, mando un par de eslogans acá y la gente en su ignorancia va a tomar esos eslogans como si fueran la única verdad, ¿sí? Esto además también tiene que ver mucho con las políticas religiosas occidentales que han crecido tan fuertemente. Si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos, por ejemplo, está todo lo del Museo de la Creación y toda esta idea de sacar dinero de la ciencia para dárselo a la religión, ¿cierto? Bueno, entonces aquí también vale la pena señalar es, bueno, muchos dirán, venga, pero yo no soy ignorante, yo voy al colegio, a la universidad y yo entiendo lo que me están explicando, ¿cuál ignorancia? Lo que pasa es que son ignorantes útiles, son ignorantes funcionales. Entonces, la escuela ha venido enseñando, entonces aprende a leer, pues no preguntes para qué estás leyendo, pero pues lee. Están aprendiendo matemáticas, no preguntes cómo puedes aplicar esto, puedes aprender historia, porque en los colegios se enseña historia, pero no, entonces aquí es donde viene. ¿Por qué? Porque cuando entra el concepto de calidad de la educación, cuando viene el concepto de calidad de la educación, entonces comienza eso de, bueno, usted educa, pero no haga una formación crítica. Entonces, ese concepto de calidad en la educación ha hecho un mundo de personas que estudian, pero que no aprenden, o aprenden simplemente cosas funcionales. Es el intelectual orgánico de Gramsci. Es eso. Es exactamente lo que Gramsci plantea ahí. Entonces, Gramsci plantea dos cosas. Uno, esa figura, y la otra, cuando hace la formación de los intelectuales, dicen, los intelectuales para poder superar ese estado, tienen que formarse. Entonces, y aquí es donde viene el tema. Todo esto se está dando, y aquí viene una parte fundamental para entender todo lo que pasa en Colombia, y es cuando comenzamos a dar un salto en mejorar los contenidos educativos, cuando comenzamos a dar un salto hacia la educación científica, hacia la educación crítica, las reacciones sociales cambian. Es por eso, porque en los 90, en los 80, entonces le apuntamos un mundo a ese concepto de la calidad de la educación, a la producción en masa de estudiantes, a formaciones no críticas, y cuando en el 2000 y después en el 2010 comenzamos a hacer formación crítica, comenzamos a hacer educación científica, etc. Entonces, claro, nuestros estudiantes que hoy tienen 17, 18, 20 años, que tienen la formación crítica, entonces son los que hoy están saliendo. Entonces eso sí vale la pena resaltar. Para lograr este cambio social que se está dando en Colombia, tuvo que haber un gran esfuerzo para que se mejorara la educación. La pregunta, y aquí yo también se las debo, esta educación que tiene Colombia hace parte de una estrategia formativa de este gobierno, de este Estado que ha sido gobernado por los mismos en los últimos 20 años, o si hay una independencia educativa que permite dar esos saltos conceptuales y sociales. Bueno, yo quería ahí decir algo. Primero, ese era un tema que yo quería que tratáramos hoy, el tema de cómo se asume la historia y cómo se enseña la historia. Porque además en 1984 el Ministerio de la Verdad, acuérdense que se encarga de alterar la historia y de alterar los documentos históricos, incluso las fotos, para que la gente tenga un recuerdo de lo que le conviene al partido o al gran hermano. Y en ese sentido, yo sí creo, bueno, por un lado, para contestar lo que está diciendo Santiago, yo creo que el tema es que la mirada que se hizo a partir del gran encuentro por la educación eso fue en el 92, en el 90, no me acuerdo,
no tengo ahora, en Malasia en el 92. Ese gran encuentro que se hizo obliga a Colombia a seguir unos principios de educación y de formación educativa, desde donde surge toda una serie de instrumentos que son muy despreciados en general, pero yo considero muy importantes para nuestra educación, que son los lineamientos. O sea, de ahí sale la Ley General de Educación, y de la Ley General de Educación que da autonomía a las instituciones educativas, lo cual es súper importante, ¿cierto? Que cada institución educativa sea autónoma de acuerdo con su territorio y con sus necesidades. A partir de ahí surgen los lineamientos en las asignaturas básicas, y si ustedes leen los lineamientos son una cosa muy bella, son una cosa muy bonita, porque realmente le apunta a un pensamiento crítico en lenguaje, a un uso analítico de las matemáticas y a un uso, digamos, en contexto de las matemáticas, le apunta a la investigación en ciencias sociales y en ciencias naturales, y de ahí surgen nuestros estándares. El problema es que hay mucha ignorancia en torno a eso. Yo creo que se conoce muy poco de eso en general, y también esa ignorancia es peligrosa. Aquí viene una cosa que es importante también señalar, es que nosotros no podemos aislar toda esta discusión educativa del contexto latinoamericano. Comenzando la década de los 90, cuando Chile está saliendo de la dictadura, después de que Argentina sale de la dictadura, vienen unas reformas educativas en América Latina. Y una de las cosas que coinciden Colombia, Argentina, Chile, México, por lo menos esos países, y puede que Brasil se me escape, es que hay grandes reformas educativas. Y el ejemplo de Colombia es la Ley General de Educación de 1994. Para esos países eran unas políticas públicas educativas posteriores a las dictaduras militares. En el caso de Colombia, como Colombia no tuvo dictadura militar en los 70, 80, entonces es posterior a la Constitución de 1991. Entonces, como la Constitución de 1991 está llena de derechos y de libertades, pues tenía que tener una ley general de educación que se acoplara a eso. Entonces, aquí también viene otro escenario, es que claro, muchas de las personas que hoy están en las calles, muchas de esas personas son hijos de esas escuelas que hacen parte de la Ley General de Educación, donde hay unos nuevos discursos educativos, donde la educación crítica es fundamental. Entonces, no solamente es lo que pasó en Malasia en el 92, sino también todo el contexto latinoamericano, para que todos comencemos a ver. Y es por eso que también los movimientos sociales, también coincidimos con movimientos sociales en Chile, por eso es que también coinciden con movimientos sociales en México, y por eso es que, porque somos naciones hermanas, pero también, no solamente porque tenemos la misma historia de la independencia y porque fuimos invadidos y saqueados por los españoles, sino porque en la historia reciente también compartimos unos elementos políticos y educativos, porque aquí es el tema fundamental, porque los que están saliendo a la calle, muchos son o estudiantes activos del colegio o estudiantes activos de educación superior. Perdón un segundo. Sí, y además nosotros seguimos a Chile. Daniel. Tengo que parar el WhatsApp que está sonando, perdón. Ok. Sí, como yo estoy haciendo la grabación, toca... Dale. Ahora sí. ¿Listo? Sigamos. Yo tengo la mano levantada hace media hora, ¿no? Listo. Digo. Ya te doy la palabra, sino que una cosa para cerrar esto, de lo que dice Santiago. De hecho, sí, Chile se ha convertido en nuestro modelo educativo. Y desde el primer gobierno de Santos, con el programa Todos Aprender, ha habido un acercamiento muy, muy, muy grande a Chile en la parte educativa. Pero, hablando de la libertad para la educación, creo que en general hay un movimiento muy grande desde el partido de gobierno y desde el Centro Democrático de coartar el derecho a la libertad de cátedra, que es un derecho fundamental, ¿no? Y cuando somos nosotros docentes y queremos hablar en literatura o en filosofía
de temas que no necesariamente son únicamente relativos a lo literario y únicamente relativos a la doctrina filosófica, entonces la cosa se complica un poco porque entramos en el plano de lo que han dado en llamar, entre comillas, adoctrinamiento. Y es muy peligroso que a los docentes nos acusen de adoctrinadores cuando estamos mostrándole a nuestros estudiantes unas formas de pensar, unas formas de analizar el mundo y unas formas de acercarse a la realidad. Daniel. Pues era justo lo que yo iba a decir, pero puedo complementar un poco. Es muy importante tener en cuenta que la forma en la que se han articulado los discursos críticos hacia la identificación con la izquierda y la forma en la que la negación de la ciencia, la educación y el conocimiento se han identificado hacia la derecha, está polarizando el mundo entre seres humanos que están dispuestos a obedecer ciegamente y ven eso como un valor positivo, y personas que están dispuestas a hacer valer su individualidad y su crecimiento personal y ven eso como un valor positivo. Normalmente dos posiciones que filosóficamente están encontradas, y por un desvarío del destino acabaron siendo, desde la Guerra Fría, acabaron siendo posiciones políticas encontradas. La criminalización del docente es la misma criminalización que se hizo del sacerdote en la Revolución Francesa, ¿sí? Porque era la persona que estaba liderando el antiguo orden. El antiguo orden en el capitalismo tardío, ¿cuál es? Es la modernidad. ¿Y quién es el adalid de la modernidad? El profesor, el economista, el psicólogo, ¿sí? Esas son las personas que supuestamente venían a construir todo. Y poco a poco hay que irlo sacando porque en el nuevo orden, ¿cierto? Necesitamos un líder publicitario, un líder carismático, un líder que pueda repetir eslogans. Es muy diciente. Hay un capítulo súper antiguo de Los Simpson en el que Homero es adoctrinado y tratan de meterle la doctrina de 10.000 y 10.000 formas y le dicen y le hacen de todo, pero en algún momento la única forma para que él se vuelva parte del culto es el estribillo na 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 líder, y ya en ese instante él es adoctrinado, ¿sí? ¿Se están cayendo las conexiones? Sí, ¿ya estás? Está ¿Me caí yo? colgándose un poquito. Sí. ¿Pero mi audio también? Más o menos. Cuéntanos lo último de Homero. Bueno, entonces Homero Simpson está lo están adoctrinando para meterlo al culto, ¿sí? Y ese adoctrinamiento lo tratan de hacer de muchas formas, racionales, psicológicas, tratan de esto y lo otro. Y al final lo único que funciona es el estribillo, el na líder. Y todo el mundo en política sabe que el estribillo es el que funciona. Yo alguna vez en mi vida fui a un rally político. En mi vida fui a uno y nunca voy a volver a ir. Porque en algún momento fui crédulo y pensé que un político podía solucionar las cosas. Es un político que anteriormente fue rector de la Universidad Nacional, modeló desnudo en semana, se bajó los pantalones para un par de veces, le echó agua serpa en la cara, etcétera, etcétera. Y en algún momento de mi vida, muy joven, pensé que él podía ser la solución. Y hasta él hacía lo del eslogan. Todos decían, mi profesor, mi presidente. Cuando empezaron a hacer eso, yo me asusté y me fui. Y me di cuenta que en la política, de por lo menos cómo funciona la política contemporánea, ese eslogan es lo que a mí me representa a la derecha. Si a mí alguien me dice, vamos a pensar, yo tengo un lugar político para estar ahí. Pero en el momento en que tratan de repetirme las cosas para que me queden, ya lo siento, me pierdo. Y eso que yo fui educado por curas, ¿sí? Y eso que fui educado por curas y rezaba el ángelus todos los días y me sabía todas las horas, y aún así yo escucho este tipo de repeticiones y me da tanto miedo
porque para mí ese es el signo de la derecha. Daniel, pero aquí vale la pena hacer ese análisis político. Y eso. No solamente en la política de la derecha, de la izquierda o del centro, porque también es importante saber que la democracia es de todos los colores. Es un tema fundamental para entender eso. Y es cómo se construyen los discursos políticos. Los discursos políticos se construyen a partir de ideas cortas, porque además es que está así pensado, de ideas cortas de fácil recordación, y esas ideas de fácil recordación, por eso es que normalmente los políticos lo que tratan de armar son unas 5 o 6 ideas, y esas 5 o 6 ideas las repiten, y las repiten, y las repiten, y no es que no tengan discurso, es que ellos son coherentes. Eso se llama coherencia en el discurso. Otra cosa es la coherencia actual de los políticos, esa es otra discusión. Si no en el discurso y en la construcción, entonces claro, la gente termina repitiendo 5 frases de su político. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 frases muy sencillas. Todos los que son antiuribistas son comunistas. Y eso es una. Y la otra es cualquiera que no apoye a la izquierda es uribista. Ya, esas 2 frases ahí están resumidas el intento de democracia actual del país. Y como no se ha podido crear un correlato que sea respetado, donde la gente se identifique y que tenga credibilidad, en el país se están encontrando 2 frases que no permiten ver la democracia de colores, sino blanco y negro. Si usted es uribista, entonces es malo, o si usted no es uribista, usted también es malo. Entonces, como todos son malos, pues aquí son malos contra malos. Y eso es gravísimo. Y lo peor de todo es que eso es útil. Esto es útil porque estas manifestaciones sociales que estamos viendo en el año 2021 están a un año de elecciones de Congreso y presidenciales. Entonces, se están construyendo unos discursos útiles. Y entonces, ¿qué está pasando? En realidad que se están tratando de armar unas mesas de conversación donde el gobierno no quiere ceder y los estudiantes y los manifestantes y la minga y todos estos actores, los sindicalistas, etcétera, no creen en esa mesa. Entonces unos se sienten sin creer y otros ofrecen sin garantizar lo que ofrecen. Y esas otras voces que dicen sentémonos, hablemos, conversemos, lleguemos a acuerdos, no son escuchadas. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que realmente en Colombia hay una polarización que se está tragando los discursos de diferentes colores que pueden surgir, que no sean esos 2 extremos. Entonces tenemos un gobierno de derecha que está ofreciendo unas cosas para no cumplir, porque eso lo han venido haciendo en los últimos 20 años. Entonces, ofrecen un mundo de cosas, pero el gobierno nunca emite los decretos. Eso es así en práctica. Y por otro lado, como eso ha venido pasando, pues entonces los actores sociales no creen en esas mesas de conversación. Entonces, el diálogo no es posible. Entonces, una opción. Entonces, nos reventamos con los otros a través del SMAT o nos reventamos con el otro a través de la primera línea. Y entonces, venga, entonces, ¿dónde está el diálogo? Lleguemos a consensos, construyamos unas realidades alternativas. Eso se está perdiendo en Colombia y eso es gravísimo. A mí me parece que eso es gravísimo, porque a mí me parece que la democracia no puede ser en blanco y negro. Y a eso es lo que nos tratan de llevar los modelos totalitarios que nos muestra George Orwell en 1984, y es que hay una única visión hegemónica, y aquí viene la hegemonía del discurso. Y entonces, ¿qué pasa con los subalternos? No hay una subalternidad de los discursos. O sea, hay 2 discursos en Colombia, 2 discursos hegemónicos, y creemos que esa es la realidad. Pero resulta que la democracia tiene muchos matices que se están perdiendo en medio de esta exacerbación de sentimientos. Sí, eso fue lo que yo descubrí en el rally político de Mocus, exactamente eso, que uno cree que son diferentes y no, exactamente eso. Sí, y eso es lo que plantea Orwell, como tú ya lo dijiste, en 1984. Claramente, estamos nosotros contra el enemigo, y el enemigo tiene una cara determinada, y hay que pararse y abuchear al enemigo y odiar a esa persona
¿cierto? Y hay que lanzarle todo el odio y de esa manera también nos estamos construyendo nosotros y las redes sociales han sido fundamentales también para eso. Cómo tirarnos a la yugular de forma radical sobre la persona que piensa distinto. Y eso es muy grave porque sí es un símbolo de totalitarismo y de una manera de llevar el pensamiento a ese extremo de que no podemos salir de ahí. No podemos salir de el estereotipo y de la división con el otro es mi enemigo necesariamente y no puedo sentarme a entender sus razones, no puedo sentarme a entender nada del otro porque el otro es el malo y yo soy el bueno, ¿no? Yo soy el bueno y como soy el bueno tengo derecho a hacer todo lo que tenga que hacer para defenderme y para lograr mis derechos. Y eso es muy 1984. Cuando ellos dicen la ignorancia es la fuerza, se refieren además a que ser ignorante, no dudar de las cosas, no preguntar, no ir más allá, no investigar, pues también me lleva a estar tranquilo, porque no tengo que pensar, ¿cierto? No tengo que poner en equilibrio las cosas que me pasan, no tengo que tomar decisiones, no tengo que tratar de averiguar qué es lo que piensa el otro. No, la ignorancia es la fuerza desde que me permite estar tranquilo y votar por el que me diga fulano. También. Y eso tiene manifestaciones en los dos extremos de este movimiento político social tan tenaz, que es cuando tú les preguntas a esas personas que han salido de camisas blancas, con bombitas blancas, pero que andan en camionetas blancas y que disparan muchas veces, tú les preguntas a esas personas, ¿por qué esas personas que están allí están marchando? No saben, no entienden muy bien cuáles son esas causas del fondo. Ellos saben que les están interrumpiendo su forma de vida cómoda, tranquila, en un apartamento de 200 metros cuadrados con vista sobre la ciudad, o en una casa muy linda, con una finca. Entonces, como les interrumpen esa cotidianidad, entonces ellos reaccionan y no les importa cuál es el mensaje de fondo. Pero también cuando tú muchas veces vas y les preguntas a muchas de las personas ¿por qué están protestando? Tampoco hay una unidad, tampoco se sabe por qué están protestando. Cada uno tiene su sentimiento. Entonces, les voy a contar una experiencia. Los jóvenes se sentaron con uno de los alcaldes del país esta semana. Entonces, ¿quiénes llegaron? Como 20 jóvenes que representaban a diferentes organizaciones. Entonces, el alcalde, que estaba acompañado por uno de los ministros de gobierno, les preguntó, bueno, entremos a negociar. ¿Ustedes qué quieren? De los 20, cada uno tenía un relato diferente porque estaba protestando. Igual de válido, obviamente. Uno no, la salud, el otro no, el tema de la educación, súper tenaz, el que tenía entonces una identidad sexual diversa decía, no, aquí hay que... Y entonces nosotros no, el tema de la militarización de las marchas. Todo eso es cierto. Pero cuando tú te sientas a negociar y lleguemos a una negociación, pues es muy difícil eso. Tanto es así que el pliego del 2019, que es sobre el que se para esto, había 106 puntos. 106 puntos a negociar. Pues ahora se está negociando un pliego de emergencia que tiene 6 puntos. 6. Pero entonces, ¿a qué punto voy? Esa ignorancia le es útil a cualquiera de los extremos. Aquí lo que menos le es útil es sea crítico desde cualquiera de las posturas para podernos sentar, porque es que nosotros, toda esta movilización social nos tiene que llevar a que lleguemos a unos dos acuerdos nacionales. Pero eso no es posible si no somos críticos desde las diferentes posturas. Y perdón, pero es imposible ser crítico en este tipo de situaciones. ¿Sí me entiendes? La persona, las revoluciones no nacen solamente conceptualmente, y el pueblo ahorita en Colombia no está levantado conceptualmente. Hay problemas serios, reales, que están atravesados por un componente conceptual muy alto, pero que son increíblemente tangibles. Hambre, falta de derecho a la salud en medio de una epidemia. ¿Cuánta gente no conocen ustedes que se está quedando sin oxígeno? Y no salen las noticias, esto no lo dicen, sino que uno lo sabe porque en Facebook el amigo está como, estoy con mi papá acá y no me quieren recibir en la clínica, ¿sí?
tenemos una salud increíblemente desigual, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de racismo, tenemos problemas de elitismo, tenemos problemas de sexismo. Somos un pueblo que tiene muchísimos problemas que se han venido desarrollando y que se han venido desarrollando sistemáticamente desde el gobierno, desde el general Rojas Pinilla para acá. ¿Sí? Porque seamos honestos, no ha cambiado, desde el general Rojas Pinilla para acá, no ha cambiado el gobierno. O sea, son los mismos. ¿Sí? Son las mismas familias, son los hijos, los nietos de los... El primer tipo que no era el de los mismos de siempre fue Uribe. Y miren cómo nos fue. Entonces todos estos son problemas que esta clase política ha ido creando y que eventualmente a la gente lo cansó. Pasó en Venezuela, ¿sí? En Venezuela todo estaba así y los pobres jodidos, y los ricos cada día más ricos, hasta que un día explotaron los pobres y se acabó. Pasó en París, ¿sí? La Revolución Francesa no sucedió de la nada, no es que todos los franceses quisieran libertad, no. Tenían hambre, tenían problemas de educación, unos estaban bravos porque no los dejaban hacer cosas, otros estaban bravos porque no tenían comida, unos los dejaban porque no los opinaban, unos estaban porque querían opinar políticamente, pero otros estaban porque no había salud, porque hace pocos años había habido una pandemia, porque habían impuestos muy caros. O sea, son cosas reales que se suman al problema conceptual, ¿sí? Y en este momento mucha de la gente que está afuera tirando piedra y que están vandalizando y que están destrozando, es haciendo catarsis de la ira. El mismo director del DANE dijo, en los últimos 24 meses, 4 millones de colombianos entraron a ser pobres absolutos. Esto era gente que estaba en estratos 1 y 2 y hoy en día están desestratificados. ¿Cómo no van a estar bravos? ¿Cómo no van a estar histéricos con el gobierno? A ellos no les sirve el Transmilenio, ellos no tienen dinero con qué tomar un Transmilenio, pues obviamente lo quieren quemar. A ellos la policía los jode todo el día, ¿sí? Y uno entiende por qué la policía lo hace, no estoy diciendo que la policía lo haga porque sí, yo entiendo por qué la policía lo hace, ¿sí? Pero obviamente hay un resentimiento que crece y crece y crece, y el gobierno un día llega y dice algo como, literalmente cualquier reforma que fuera a hacer. De cualquier forma, y esto iba a ser la excusa para un paro, y ese paro se sabía que iba a detonar en protestas sociales, ¿sí? Por más de que los directivos de la CUT quieran decir que es que el paro esto y el paro otro, ellos no están en control de eso. Ellos están demorando la negociación porque la CUT sabe que si ellos dicen el paro se acaba mañana, la gente que está en la calle no va a acabar el paro mañana. El paro sigue y no es conceptual, y esa gente no sabe por qué está peleando. Esa gente está peleando porque tiene hambre, esa gente está peleando porque no tiene acceso a la salud, esa gente está peleando porque no hay movilidad social en el país, porque ellos saben que están condenados a ser pobres toda la vida, ¿sí? Eso es lo que realmente pasa. Perdón, me emocioné. Y aquí también tiene que ver un tema con las voces. Mira, lo hablamos en el capítulo anterior cuando hablábamos que las representaciones sociales normalmente caían en la gente clase media. Entonces, hay gente que ha estudiado en las universidades públicas de Colombia o en las universidades privadas, que no son esas élites que nos han gobernado, esas élites o unas élites urbanas conservadoras y liberales, o ya después unas élites muy rurales asociadas a la ganadería, a este nuevo fenómeno que fortaleció el centro democrático, pero que son unas élites económicas, sino que eran las personas que estaban en la clase media, que eran críticas, que eran todos, que son los que han venido liderando el movimiento estudiantil, que han venido liderando los movimientos sindicales, y son unas expresiones de unos periodistas, de unos intelectuales. Y cuando tú miras a estas personas, no son ricas, pero son unas personas que tienen una formación. Entonces, claro, como fueron a la universidad, como tienen algún acceso a los medios de comunicación, pues han tenido una voz. Pero aquí hay unas personas, que son la inmensa mayoría, que no han tenido voz. Como nunca han hablado, no saben hablar. Y eso hace parte del proceso normal. ¿Qué están haciendo? Expresándose como lo saben hacer. Están expresándose y diciendo aquí hay una voz. Y ellos no tienen que escribir una columna para que salga en su periódico regional sobre yo tengo hambre, como lo haría ese profesor universitario, como lo haría cualquier líder sindical, o ir a los medios de comunicación. Yo vengo hoy a hacer una denuncia.
Lo que pasa es que en mi barrio la mayoría tenemos hambre desde hace un año. No, ellos salen y dicen tenemos hambre y salen todos a decir tenemos hambre, ni escribiendo columnas, ni relacionándose con los medios de comunicación, ni haciendo los encuentros, foros sobre, que son esas expresiones de las clases medias, es venga, hagamos un encuentro, o hagamos una marcha aquí súper decente, sí, entonces salíamos y marchábamos miles, y normalmente habían unos desmanes, pero desmanes chiquitos, y hacían parte de esas expresiones de la violencia política. Una expresión de violencia política chiquita, pero ahora hay una expresión de violencia muy grande, y las violencias, en este caso yo sí creo que aquí no hay una violencia ciega. Yo en este caso yo sí creo que hay una violencia política con unas motivaciones basadas en que las necesidades de las personas no están satisfechas. La gente no tiene acceso ni siquiera a la alimentación. La mayoría de personas, sabía que en Colombia alrededor del 45% de personas no tienen 3 comidas al día. No tienen 3 comidas al día. 9 de cada 10 estudiantes que terminan el bachillerato no acceden a la educación, no acceden a la universidad. Entonces, y era lo que tú decías, sí, pues venga, discutamos que si Transmilenio vale 2.500 o 2.700. Si yo monto 2 veces al día en Transmilenio se me dan 5.000 pesos, con eso como. Entonces ¿cuál justicia? ¿Cuál acceso a la justicia? Si el primer tema de justicia en este país es que usted, mientras que se está muriendo de hambre, otras personas viven como si vivieran en Mónaco. Porque en Colombia, la pobreza de Colombia es como la del centro de África y la riqueza de Colombia es como la riqueza de Mónaco, una cosa, o de Luxemburgo. De ese tamaño es el extremo de las desigualdades sociales en Colombia. Sí, y también yo pienso que aunque claramente la rebelión que estamos viendo en este momento, porque no es revolución, es rebelión, ¿cierto? Esa expresión de desasosiego, de rabia que estamos viendo en las calles en este momento, no es conceptual. Yo pienso que para llegar a lograr un cambio sí hace falta lo conceptual. Y eso Orwell lo tenía muy claro, porque fíjate que quien alcanza a conceptualizar, que es Winston, que está en la clase media, por decirlo de alguna manera, apenas lo ven salirse del tema, apenas se da cuenta de que ese cuento de que la libertad es la esclavitud, el esclavo no sabe que es esclavo, el esclavo piensa, ¿cierto? No conoce nada más. Cuando Winston empieza a conocer algo más, empieza a conocer el amor, empieza a conocer las relaciones, pues las cosas se van a transformar para él. Y en ese sentido yo creo que sí hace falta que esa clase media y ese pensamiento, esa forma de pensamiento, perdóname que tengo que conectar mi computador porque va a morir, esa forma de pensamiento que nos dice o que ha mantenido a los pobres, como yo les decía la vez pasada, ha mantenido a estas personas en la supervivencia apenas, un poco también ya se salió porque ya se dieron cuenta de que hay otra cosa y de que no podemos, o sea, la pandemia nos ayudó un poco para darnos cuenta de eso, ¿cierto? De que el tema del hambre ya no se puede salir tan fácil con el rebusque. Daniel o Santiago. Yo estaba pensando en la siguiente, y también lo hablamos un poquito en el capítulo anterior, pero vale la pena señalar, es que, claro, los colombianos, la gran mayoría de colombianos se dan cuenta que siempre vota mal. Y entonces va y vota mal y dice, voté mal otra vez. Y este presidente... Bueno, vota. Pero tenía, digamos, las necesidades básicas más o menos cubiertas. Tenía hambre, pero poquita. Tenía educación, pero pues poquita. Y ahí se iba conformando. Pues resulta que es que ahora el tema es no solamente de que este presidente, además, no es malo, es muy malo. No le quedó grande el país, le quedó imposible gobernar. También porque no tenía la formación. No tenían formación para ser estadista. Pero si la universidad, si la San Marino es una muy buena universidad, a mí tampoco me parece que hables mal de la San Marino. Entonces, no tenía esa formación, nunca se lo encontró, nunca se preparó para eso. Pero me estaba con otra cosa gravísima y es que la gente ahora tiene hambre real.
Y entonces no solamente ya el presidente no es más o menos malo, sino que ahora es muy malo, y ya la gente ya no tiene un poquito de hambre, sino que tiene mucha hambre, y ya no solamente no tiene regular educación, sino con esto de los jóvenes conectados y los no conectados, pues la mayoría de jóvenes de la educación pública en este país no están conectados, entonces la educación es nula. Hay estudiantes que no hablan con un profesor, ni siquiera virtualmente, hace más de un año. La mayoría de estudiantes de colegios públicos que no tienen conectividad, porque la mayoría no tiene un computador, el celular inteligente lo tiene solamente la persona que trabaja en su casa, entonces solamente llega. Entonces no ha oído y no ha visto profesor hace más de un año. Entonces la educación nula. Y esto también ya tocó hasta esos estudiantes que pagan matrículas de 5, 10, 15, 20 millones de pesos, que dicen, estoy pagando 20 millones de pesos para no ver a mi profesor, a mi profesora. Entonces esto ya tocó fondo, porque hay hambre real, la parte de educación es real, y el presidente y el equipo de gobierno son fatales. Yo quiero que... Ok, Dani, es para que cambiemos un poquito el tema, dale. Termina, cierra tú. Sí. A eso es que funciona, a eso es que normalmente ha funcionado el modelo de gobierno de llevar todos al extremo, ¿no? Esa idea de tener a todo el mundo al límite tiene el problema gigante que el día que llega una pandemia nos jodemos, que el día que llega, que el día que hay un problema real el país no puede soportarlo, ¿sí? Durante 8 años habían construido el enemigo malvado de los venezolanos, ¿cierto? Y ese era su enemigo, y Chávez y la cosa, y el castrochavismo. Y ese era un enemigo pues bonito porque está lejos, así como los enemigos en Lelutier. No sé si ustedes se acuerdan cuando Lelutier estaban cambiando el himno de la República y entonces tenían que buscar un enemigo para ponerlo porque se la estaban llevando muy bien con España, entonces ya no pueden hablar de la independencia, entonces el nuevo enemigo iba a ser Noruega. Noruega. Y Noruega es perfecto porque en Oslo nadie se va a enterar que son el enemigo de Argentina. ¿Quién se va a preguntar allá? Es el enemigo perfecto. ¿Sí? Eso está tan bonito en 1984 cuando, bueno, y ahora el enemigo es el otro país, que tenían nombres como de Risca además, ¿no? Ya, el enemigo ya no es sí, es que el enemigo era Cosita del Sur, sí, y ahora es Itzur del Norte. Y ese pedazo del libro a mí me movió tanto porque yo en esa época estábamos muy empezando toda esta, la última vez que lo leí, estábamos empezando toda esta cosa de la revolución bolivariana y los gobernantes de acá estaban teniendo un nuevo gran enemigo ya que las FARC estaban, en ese momento estaban como tranquilas y el M se había desmovilizado y Venezuela fue perfecto para reconstruir esta idea de pero el enemigo ya no sirve. Hasta acá nos llegó. Y hasta acá nos llegó el eslogan. Y la ignorancia, el problema que tiene, y que también lo demuestra 1984, el problema de que la ignorancia sea fuerza, es que es una fuerza que es delicada. ¿Sí? Puedes tener muchos soldados, puedes tener un pie de fuerza gigante, pero el día que el pueblo se rebotó. Punto. Hablemos un poquito de, ya que estás tocando también ese tema, los peligros del fanatismo, porque en 1984 hay que aceptar lo que dice el partido, incluso negando la realidad, ¿no? Cuando llevan a Winston ¿cómo se llama? Al cuarto 101, a la habitación 101, y lo obligan mediante torturas, y mediante tortura psicológica y física, a terminar aceptando que 2 más 2 es 5, ¿no? En contra de toda la realidad, a terminar aceptando todo lo que dice el partido, ya sea por la violencia o por el lavado de cerebro, pues entramos también en un fanatismo que es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Y cómo el fanatismo nos impide, el fanatismo se surte de la emoción, no de la razón, y no hay ser humano más difícil de convencer que un fanático. O sea, cuando alguien cree en algo, no importa que tú le muestres evidencias contrarias, pues es muy complicado que la persona acepte lo que le estás diciendo. Y eso nos pasa también en Colombia, y vemos un fanatismo violento que, aunque a la gente no le guste que uno lo diga, se parece mucho en las dos orillas. Las amenazas hacia el contrario,
la forma de agredir al otro, de negar al otro, de acallar al otro, termina siendo muy parecido en los dos extremos, eh, y que finalmente es un derivado de ese fanatismo y de ese mesianismo que es tan peligroso cuando se niega la evidencia, cuando se niega la realidad a favor de lo que nos dice el partido o el Mesías, ¿no? Santi. Tiene que ver, eso es importantísimo entender, es que son los tipos de liderazgos. Entonces, aquí no hay un liderazgo intelectual, como Daniel ahorita lo decía, no es un liderazgo basado en la razón y en los argumentos, sino que es un liderazgo mesiánico. Y ese liderazgo mesiánico, pues lo que hace es crear no una cantidad de personas que lo acompañan en su pensamiento político, sino que lo llegan a obedecer. Entonces usted va a salir a obedecer. Entonces, y es por eso que algunos líderes que históricamente han sido de la izquierda se han distanciado de este movimiento social. Y uno antes los veía súper activos en otros movimientos sociales, y en este están prácticamente silenciados. Porque se dan cuenta que realmente tienen esa injerencia sobre esas personas que los ven casi como mesías, y lo peor de todo es que como salvadores. Entonces, claro, la figura de Álvaro Uribe se basó sobre, bueno, ¿quién nos va a salvar de las FARC? Pues resulta que después de un proceso de paz, las FARC como grupo armado ya no existe. El partido político que llamaba FARC ya no usa la sigla FARC, sino que ahora se llama el Partido de los Comunes. Entonces ya eso no. Entonces bueno, y ese cuento del castrochavismo ya no existe. Entonces la gente está saliendo es mucho más libre. Entonces ya no. Entonces lo que estamos viendo hoy en Colombia me parece que responde a un ejercicio como de sacudirse y de creemos una nueva realidad, pero como no sabemos que hay una realidad. Es como el niño o la niña pequeña que están aprendiendo a caminar, y como no saben caminar, pues se hace jeta contra el piso y se golpea durísimo. Entonces, como este pueblo apenas está aprendiendo a hablar, apenas está aprendiendo a tener unos nuevos relacionamientos sociales, pues claro, la estrellada es duro. Entonces, claro, como todos estos chicos que no tenían voces, nunca habían estado en una mesa de negociación, nunca se habían sentado al frente con un ministro, con un alcalde, con una gobernadora o alcaldesa. Pues claro, no saben cómo entrar a negociar eso. Entonces, claro, cuando los llaman a las mesas, bueno, venga, sentémonos. Entonces llegan encapuchados, no respetan el uso de la palabra y no responden a esas lógicas tradicionales de la negociación. Ni lo tienen que hacer porque tampoco responden a esa lógica. Pero el país tampoco ha creado otras nuevas lógicas. Pues eso, entre ese antiguo régimen y ese nuevo régimen, pues están llevando a que Colombia construya una nueva realidad, pero esa nueva realidad está a la sombra de los grandes movimientos mesiánicos. Pero ¿cómo salimos del fanatismo y del mesianismo? ¿Cómo hacemos para evitar eso, Daniel? Pues la verdad, nosotros tenemos un modelo de gobierno capitalista que lo que hace es profesionalizar la política, ¿cierto? Cuando yo digo capitalismo, la Unión Soviética era capitalista en este ejemplo, ¿ok? Porque el capitalismo es capitalismo de Estado, lo que sí me entienden. O sea, espero que las personas que escuchen esto entiendan que cuando uno dice el capitalismo, uno también se refiere a China, a Cuba, a la Unión Soviética. Todos esos países igual funcionan bajo la lógica capitalista, a pesar de que tengan un modelo donde el dinero se distribuye que es diferente. Pero todos tienen en común esta idea de la profesionalización de la política. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema gigante como sociedad. Y no lo tenemos solamente en Colombia. O sea, este no es el único país donde se tira piedra. En París tiran piedra, en Holanda tiran piedra, en todos los países. Los amarillos son gigantescos y es un movimiento grandísimo que es lo que aquí llaman primera línea. Exacto. Entonces, reconocer el hecho de que el haber profesionalizado la política, el hecho de tener nosotros seres humanos cuya profesión
es mandar, ¿sí? Es el problema gigante que tenemos. Y hasta que no lleguemos a una sociedad donde todas las personas tengan la responsabilidad civil de conducir la polis, todos los ciudadanos tengan la responsabilidad de conducir la polis, nosotros no vamos a tener el fin de la violencia en la sociedad, el fin de las guerras, de los mesías, de los amigos imaginarios, todas estas ideas. Porque es que el día que a mí me toque ser parte de una JAL, ser concejal, ser alcalde, ese día es el que yo entiendo cómo funciona la política. Pero la mayoría de personas simplemente quieren seguir su vida tranquilos, que los dejen allá, como si no fuera su responsabilidad la política de su país, como si no fuera parte de su trabajo. Yo tengo una idea, toda la vida la he tenido, a mí me encanta compartirla además cada vez que puedo, porque yo quisiera un mundo donde todos tuviéramos que ser políticos, o sea, donde se nos diera como ciudadanos unas horas de política a la semana para participar en política, unas 8 horas como parte de mi empleo. Claro, mi empleador tendría que sacrificar 8 horas de su empleado, pero como parte de mi empleo yo tengo 8 horas a la semana para trabajar en política, que son obligatorias, que no es que si quiero, no, es que me toca ir y reunirme y discutir ya sea los problemas de mi barrio, ya sea los problemas de mi ciudad o ya sea los problemas del país, ¿sí? Y todo esto tendría que ser en un sistema variable. Yo no puedo estar toda la vida pensando los problemas del país, no. Un año tengo que estar pensando el problema del barrio, el otro año tengo que estar pensando el problema de la localidad, y el otro año tengo que estar siendo el problema de la ciudad, y luego otra vez el de la localidad, y luego el del país, sí, y luego el del departamento, chévere, ¿sí? Pero no me puedo quedar toda la vida y yo tengo que estar pensando mi país, pensando mi sociedad. Yo les aseguro que un modelo de sociedad así, los países se transformarían en bellas y armoniosas comunidades de seres humanos pensantes y razonantes. Porque es que uno empieza, cuando a uno le toca pensar el país, es que uno empieza a entender el país. La mayoría de las personas que ven a ciertos personajes de la política como mesías, ¿sí? Esas personas que creen, por ejemplo, para no hablar de Colombia por 10 segundos, pensar, por ejemplo, en Donald Trump, ¿sí? De este personaje tan nefasto y todo, y de todas maneras hay un 45% de los norteamericanos que si él les dice bótese al fuego, se botan. Y el tipo ya los robó, los tumbó, les jodió, les ha hecho de todo malo, ha hablado mal de ellos, y ahí siguen constantemente, ¿sí? Porque son personas que están desplazando en una relación, ¿sí? Que es similar a la que se tenía con el sacerdote en la Edad Media, es similar a la que se tiene con el padre, el modelo del padre freudiano, en el que efectivamente el padre cumple esta función aleccionadora, conductora, ¿cierto? Él es el que me dice qué hacer. Y entonces eventualmente para mí me educaron de esa forma, sobre todo si uno fue a colegio católico, lo educaron a uno para obedecer, para repetir, ¿cierto? Y entonces en el momento en que uno sale, después, uno primero el papá, luego el señor profesor, luego el señor político. Ahí están mis 3 figuras masculinas, paternas, que lo único que sirven es para conducirme, para que yo les haga caso, ¿sí? En el momento en el que me quiten esas 3 figuras, con el duelo más terrible, porque si todos los duelos son horribles, imagínense que le maten a uno 3 padres al tiempo, horroroso, y sería un duelo sangriento y horrible, sí, terrible ese duelo. Pero ahora imagínense el modelo de nación que nosotros podríamos llegar a construir si todos tuviéramos que pensar, si todos tuviéramos que decidir, si no tuviéramos un profesional de la conducción del país, sino que, por decir algo, me llegara a mí una carta acá a la casa y dijera, bueno, monje, usted mañana es el presidente, y desde mañana por espacio de 365 días usted va a ser el presidente de la república. Y llego allá, ¿qué hubo? Es que voy a ser presidente. Ustedes me dicen, ¿cómo, no? No, pues le toca pensar. Bueno, yo pienso, ¿sí? Y llegan los congresistas igual, y llegan los de la Junta Administradora Local igual. ¿Qué hubo? No, es que me llegó una carta esta semana. Yo ayer era presidente, pero hoy me toca ser el que va a barrer la calle en mi cuadra. Y durante un año mi única labor política y lo único que voy a pensar es en el aseo de mi cuadra, ¿sí? Ustedes imaginen si pudiéramos llegar a eso,
a que por un año uno de mis vecinos fuera responsable del aseo. Y no de hacerlo siquiera, sino de pensarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sería la mejor forma de tener bien el aseo de mis vecinos? Y esa fuera mi responsabilidad. Ustedes imagínense un gobierno así, sin papás, sin señores que nos estén diciendo qué hacer. Ese sería Daniel, el ideal. pero eso ya lo planteó Tomás Moro, ¿no? En Utopía. Sí. Eso es lo que dice Tomás Moro, finalmente. Ese rotar de funciones lo plantea Tomás Moro, que lo planteó en 1400 algo. Sí. Y nadie le ha hecho caso. Y nadie nunca le ha hecho caso. Mentira, sí. Pero eso está planteado hace mucho Hay tiempo. un momento donde sucedió en la Comuna de París, ¿sí? Y todo hubiera salido perfecto si el gobierno francés no hubiera retomado París a sangre y no hubieran hecho la más grande masacre que París alguna vez haya visto. Pero la Comuna de París funcionó. El tiempo que funcionó, el par de meses que funcionó la Comuna de París, funcionó perfecta, sin figuras paternas. No había papás, no había un señor diciéndole a uno qué hacer. Entonces imagínense eso, y funcionó muy bien. Pero aquí hay una figura que no es personalista, pero que es casi omnipresente, y es el Estado. Y aquí vale la pena dar la discusión del Estado como esa estructura permanente que administra el territorio y a sus ciudadanos. Y esa es una discusión que vale la pena dar eso. Porque es que esta solución, claro, los ciudadanos pueden plantear ideas, los ciudadanos y las ciudadanas pueden plantear unas ideas, pues decir, venga, a mí se me ocurre, volvamos a la Comuna de París, diría Daniel Monge. Pues sí, pero ¿quién lo va a ejecutar? Lo tiene que ejecutar el Estado. ¿Y qué tipo de Estado podemos nosotros tener? Nosotros podemos tener el Estado de Dinamarca. Pues nosotros podemos tener un Estado a la colombiana. Y tenemos que hacer el mejor esfuerzo para que ese Estado, que responda a nuestra cultura, responda a nuestro territorio, responda a nuestra historia, pues trate de ser lo más garantista posible. Pero nosotros no podemos estar pensando, venga, y si nosotros tenemos el Estado francés, o si nosotros tenemos... No, esto no es posible. Daniel. Le tengo el modelo perfecto, porque no crea que no es la primera vez que me hacen esa pregunta. Y yo tengo el modelo transicional perfecto. Hay que separar a los políticos del capital. ¿Qué hay que hacer? Nosotros simplemente les decimos, bueno, señores políticos, de hoy en adelante los vamos a tener a cuerpo de rey, en las mejores casas, con los mejores carros, y todo perfecto, pero usted no va a manejar plata, pelado. Dinero efectivo no entra a su bolsillo, no sale de su bolsillo, usted no se pone en contacto con nadie, usted quiere mandar, listo, papito, eso es lo que usted hace, ¿sí? Pero lo voy a separar completamente a usted del capital. Usted no va a tener acceso a hablar con las personas que manejan dinero, no va, totalmente separado, es como una orden monacal, ustedes imagínense esto, una orden monacal política, ¿sí? ¿Usted quiere ser presidente? Perfecto, hermano. Venga, métase a esta orden, pórtese bien. Y así como el argentino llegó a ser papa, usted puede llegar a ser presidente. Pero si no, igual lo vamos a mantener bien, lo vamos a tener bonito toda la vida. Acá consentido con los mejores, o sea, pero le vamos a hacer masaje 24 horas. O sea, usted nunca va a tener una necesidad en su vida. Pero no va a tener acceso a dinero. ¿Sí? Nunca, de ninguna forma. Ustedes imagínense entonces ese... ¿Cómo lograría entrar? Porque, seamos honestos, una gran parte del problema que nosotros tenemos en la administración paternalista, capitalista, el problema es la entrada del capital a la política. Ni siquiera estoy hablando de corrupción, hablo de la entrada de capital legalmente a la política. Si nosotros logramos separar estas dos cosas, que el dinero no tenga nada que ver con la política, a través de una orden monacal, lograríamos tener unos resultados muy buenos y un gobierno transicional para el gobierno utópico. Bueno, pero entonces ahí entramos al tema del poder. ¿El poder para qué? ¿Cuál es el sentido del poder? Y se nos queda todavía en el tintero relativo a 1984 el tema de la ley, que es un tema también interesante, ¿cierto? La norma, la ley y para qué la ley. Yo los invito entonces a que nos volvamos a reunir dentro de 8 días, porque es que ya se nos acabó el tiempo, ya estamos por encima del tiempo pensado,
que hagamos un tercer encuentro sobre 1984, donde podamos hablar del tema de la ley y del tema del poder, que es muy interesante a partir de lo que ha planteado Daniel. Santiago. Bueno, y con esto quiero cerrar porque también explica un poquito lo que está pasando, y es, si nosotros queremos hacer un análisis del poder, si nosotros queremos hacer, y también le queremos dar salidas a todo esto, y hay un tema que no hemos hablado en Colombia, y es el cumplimiento de los acuerdos de paz. Si en Colombia hay un cumplimiento del acuerdo de paz, que está dentro del bloque de constitucionalidad en Colombia, o sea que hace parte de la ley, que además hace las modificaciones del Estado, pero además está de fondo de todas estas reivindicaciones de los jóvenes, pues uno también viene, y no tan jóvenes, sino de grandes esferas que tienen que ver con la participación política, con la voz. Entonces, claro, Daniel ahorita hablaba de una cosa muy utópica, pero que tiene un sentido de realidad y tiene que ver con la forma en que se financian las campañas políticas. Ese acuerdo de paz trae una reforma política. Esa reforma política incluye que es el Estado el que financia las campañas políticas para que el capital no entre a la campaña política. Eso ya existe en términos reales, pero como eso no se quiere aplicar. Entonces, ahí es donde nos queda la discusión para el próximo encuentro, donde vemos la discusión del poder de la ley y del capital. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Magdiel y a Santiago. Muchísimas gracias, de verdad. No, es así. Gracias. Yo siempre lo hago al revés. Gracias. Y Daniel, muchas gracias. Nos encontramos. Gracias siempre. Santiago, muchas gracias por enriquecer esta discusión y nos vemos dentro de 8 días para... ojalá terminar este tema de 1984. Nos faltan dos eslogans de 1984. No, ya los tratamos los otros dos. El de la guerra es la paz. Sí. No hemos hablado de la guerra es paz. No hemos hablado. Sí, claro. No, su merced cree que hemos hablado de la guerra es paz. No hemos hablado de la guerra es paz. Santiago y yo estamos de acuerdo, ¿cierto? Nos queda para la próxima vez, que además nos cae perfecto para el tema de los acuerdos de paz. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto, y esperamos encontrarnos pronto. Hasta luego, chao. Adiós. Hasta luego, gracias a todos.